muchas veces para nosotros. El apóstol Pablo habla de ella en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y los versículos del 10 al 12, específicamente. Y el apóstol Pablo escribía a los Efesios y le decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si se da cuenta, lo que habla el apóstol Pablo no es algo que yo puedo decir está allí, o está allá, o está aquí. No les puedo mostrar. No les puedo enseñar los personajes, no les puedo enseñar el enemigo. No podemos ponerlo en una pantalla de televisión y decirle: mira, es así o está allá, en este país o en esta ciudad o en esta casa. No puedo hacer eso. Mas, sin embargo, es un área en el cual todos nosotros tenemos contacto diario. Esta serie será la oportunidad para romper y destruir ataques del enemigo. Romperemos ataduras de pecados, aprenderemos a sacar demonios de nuestras mentes, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestro presente y nuestro futuro. En esta serie aprenderemos a romper maldiciones que nos han estado siguiendo durante quizás toda la vida. Pactos que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que nosotros ni siquiera conocemos. Pero como todas las cosas, es necesario comenzar por el principio. Por eso he querido comenzar con lo que es la primera guerra espiritual. ¿De dónde sale esa guerra espiritual? ¿Por qué tenemos esos problemas? ¿Por qué tenemos que luchar contra algo que no vemos? ¿Dónde nació eso? ¿Dónde comenzó? Tengo un video para mostrarles. Quisiera que no se mueva, que preste atención para que lo puedas tener. Quiero que apaguen las luces lo más que se pueda y ahí está bien, yo creo. Vamos a ver. Virtualmente todos en la Tierra, sin considerar su religión o nacionalidad, reconocen que existe alguna especie de batalla ocurriendo en el mundo, entre las fuerzas del bien y del mal. Una lucha colosal entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, la opresión y la libertad, lo bueno y lo malo, y finalmente, la vida y la muerte. ¿Cuál es la historia entre esta paradoja evidente? Muchas religiones, así como la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, se desencadena una batalla titánica entre el héroe supremo y justo contra el villano más atroz y maligno. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos contendientes y cómo, dónde y cuándo comenzó esta crisis cósmica? Este es el misterio más grande de todas las edades y la historia más fascinante y verdadera que jamás haya sido contada. Esta crisis envuelve a cada persona sobre la Tierra. Sí, a cada persona.
La historia humana ha estado llena de escenas de guerra, y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo. Porque esta guerra no ocurrió en la Tierra. Antes de que nuestro mundo existiera, hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. ¿Qué pudo haber causado este conflicto celestial? Por fortuna, un libro antiguo llamado la Biblia nos da suficientes detalles para poder atar los asombrosos cabos. Aunque trágica, también es una increíblemente tierna historia de amor, que va desde el principio de los tiempos tocándonos personalmente a usted, a mí y a cada uno de los individuos de la Tierra. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios el Padre. El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores llamados serafines y querubines, o mejor conocidos como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso. Pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Este querubín fue el más grande ser creado por Dios y tenía la posición más cercana al trono de Dios, y estaba directamente bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Era cautivamente hermoso y dotado con poderes asombrosos de liderazgo y organización. Entre los ángeles, él fue muy admirado, respetado y amado como amigo. Aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente. Permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y el por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón. Pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Necesitamos hacer una pausa y dejar algo en claro.
Desde el principio, Dios ordenó que las leyes de la física gobernaran al mundo material en que vivimos. Sin esas leyes naturales, el universo sería un caos. Del mismo modo, las leyes morales de Dios siempre han provisto seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron, hasta que el Señor los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero las Escrituras nos enseñan que los principios de las leyes de Dios han existido por toda la eternidad, pues son la base fundamental de su paradisíaco reino de amor. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son un resumen de las características de un Dios de amor. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios, su poder, su territorio y autoridad. Los últimos 6 describen cómo es Dios, su honestidad, su pureza, su fe. Todas estas cosas siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Ahora, por primera vez en la historia de la eternidad, Lucifer comenzó a violar estos principios perfectos. Lucifer sabía que si iba a compartir el poder y estatus de Dios, necesitaría apoyo. Así que se puso a trabajar. Comenzó tortuosamente a circular entre los ángeles plantando semillas de duda y descontento con respecto al liderazgo de Dios. Al mismo tiempo, sutilmente hacía notar sus propias virtudes. Él insinuó que Dios abusaba de su poder divino y sus leyes restringían la verdadera libertad y felicidad de sus criaturas. Con su razonamiento audaz y poder sin igual de influir, Lucifer pudo persuadir a un gran número de ángeles de unirse a su motín. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que tantos ángeles inteligentes pudieron ser embaucados para seguir a este desertor? Tengan en cuenta que hasta este punto ningún ángel había escuchado una mentira. Y en esta temprana etapa de la rebelión, los ángeles no se dieron cuenta de cuán obsesionado se volvería Lucifer con adquirir la posición de Dios. No sabían que finalmente él planearía la tortura y asesinato del Hijo de Dios en la cruz, en un intento por subir a su trono. Extrañamente, Lucifer pensó que podía ocultar sus verdaderos propósitos de Dios. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No crean por un momento que la rebelión de Lucifer tomó a Dios por sorpresa o desprevenido. El Señor sabe todas las cosas, incluyendo los pensamientos de sus criaturas. Él entendía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Lucifer. Y en amorosa piedad, Dios advirtió al descarriado ángel del peligro. Pero al final, el orgullo y amor propio no le permitieron a Lucifer arrepentirse. Así que eligió la rebelión total contra Dios en vez de la humilde obediencia. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Dios creó a un ángel defectuoso? No, pero Él creó a Lucifer con la libertad de elección. Verán, la libertad de elección es una cosa maravillosa, pero lleva consigo un increíble riesgo, incluyendo el riesgo de la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. El amor real no puede venir de una criatura preprogramada. No puede ser forzado, debe ser voluntariamente dado. Por ejemplo, aun siendo tan lindo como lo es este perro robot, en realidad nunca podrá amarme. Puede hacer que parezca que me ama, pero solo está siguiendo instrucciones preprogramadas. No tiene opción. Y por otro lado, este pequeñito está verdaderamente feliz de verme. Él ha decidido darme su afecto, y con el tiempo, nuestra relación crecerá y se hará más fuerte, mientras lo ame y lo cuide. Del mismo modo, un Dios de amor solo quiere amor genuino de sus inteligentes criaturas. Y para que eso pase, estas deben tener la libertad de elección. La rebelión de Lucifer es la más grande evidencia de que en verdad tenía esa libertad. Y ahora, la pregunta más grande era, ¿cómo respondería Dios a esta crisis? ¿Cómo lidiaría con Lucifer y los millones de ángeles que se unieron a su rebelión?
Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente la rebelión? Después de todo, él pudo fácilmente vaporizar a Lucifer con mandarle un rayo. ¿Pero eso en realidad habría resuelto el problema? No, al contrario. Eso solo habría intensificado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en las mentes de los ángeles. Recuerden, Lucifer sabía, como nadie más podría saber, el manejo interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento, y la razón que motivara el servir a Dios hubiera sido el miedo a las represalias y no el amor. No, el Señor sabía en su sabiduría que la mejor forma de enfrentar la crisis era permitiendo que siguiera su curso. Esta sería la única forma en que se aseguraría de que el mal no se levantara otra vez. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe que un tiempo de crecimiento es necesario para que una planta revele su naturaleza. En su entendimiento infinito, Dios sabía que con el tiempo el carácter real de Lucifer sería expuesto y que los amargos frutos de su rebelión se volverían visibles a todos. Hasta ahora los ciudadanos del universo no estaban familiarizados con el pecado y a dónde los llevaría. Pero eso cambiaría cuando ellos vieran por sí mismos su terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y amor del gobierno de Dios se mantendría por siempre confirmado y el universo estaría seguro. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Debía ponerse un límite, tomar acción y desalojar a los rebeldes. Pero Lucifer y sus seguidores nunca se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no nos revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto cósmico. Pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12:4 nos dice que finalmente Lucifer y un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. Pero, ¿qué venía después? Lucifer ahora tenía millones de ángeles de su lado, pero necesitaba un pedazo de suelo desde el cual continuar su rebelión. Pronto, demasiado pronto, el universo comenzó a entender lo doloroso y costoso que el pecado podría llegar a ser. Y la guerra no había terminado, apenas comenzaba. Lucifer, el portador de luz, ahora se volvió Satanás, el adversario. Después de la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles caídos fueron desterrados de la corte de la gloria. Por un tiempo el diablo y sus demonios vagaron por el universo, buscando inútilmente mundos que se compadecieran y que se unieran a su rebelión. Mientras tanto, el corazón de Dios sentía intensamente el vacío que creó la pérdida de Lucifer y sus ángeles. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo regresaron a su trabajo favorito, el maravilloso trabajo de la creación. Decidieron hacer un mundo nuevo, lleno con una variedad de asombrosas y diversas criaturas de amor. Este nuevo mundo sería único, porque las criaturas principales serían hechas a la imagen de Dios. Para ellos, el Señor también les daría dominio de este nuevo planeta que conocemos como Tierra. En el principio creó Dios la tierra,
Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¡Qué imagen tan asombrosa! Dios forma un nuevo mundo, nuestro planeta Tierra. Y con cada maravilloso día de la creación, algo nuevo y espectacular entraba a formar parte de la escena. Por ejemplo, en el tercer día Dios habló y vegetación hermosa y exuberante saltó a la existencia. Plantas de todos los colores, formas y tamaños. En el quinto día, el mundo estaba lleno con asombrosas, exóticas criaturas que podían ya sea elevarse por los cielos o deslizarse libremente por las aguas azules, y algunas podían hacer ambas cosas. El sexto día vio la presentación de una variada y diversa multitud de animales terrestres. Desde el gigante elefante hasta la pequeña ardilla, cada uno encontró un hogar en el nuevo planeta y un lugar para vivir en armonía con el resto de la creación. Y también en el sexto día, Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¡Qué enorme honor! Ser creado a la semejanza de Dios. Ser un individuo libre pensador y totalmente autónomo. Al principio, el hombre no notaba su desnudez. Probablemente eso fue porque antes del pecado, él estaba vestido con gloria y luz. Dios también creó la compañía ideal para Adán, su bella esposa Eva. La alegre pareja fue colocada en un magnífico jardín perfectamente diseñado para aumentar su felicidad. A Adán, Eva y a las otras criaturas de la tierra también les dieron el privilegio divino de procrearse a su propia imagen. La intención de Dios fue que la raza humana tuviera dominio sobre este paraíso perfecto para siempre. Eternamente felices y sanos, trabajarían con la flora del jardín de Dios, mientras disfrutaban del afecto y compañía de todas las criaturas bajo su cuidado. El ambiente que nuestros primeros padres experimentaron fue muy diferente al mundo de hoy. Las rosas no tenían espinas, los insectos no mordían ni picaban, y los leones y ovejas jugueteaban juntos. Pero la bendición más grande era que los humanos vivían en perfecta armonía con su Creador. Cada séptimo día, Adán y Eva descansaban de su placentera labor y tenían una gozosa comunión con la visita de su Creador. Era un mundo espléndido y maravilloso. Y este estado de felicidad habría continuado por la eternidad si nuestros primeros padres hubieran mostrado fidelidad con una simple prueba. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Cómo poder
luchar una batalla sin conocer al enemigo. No, no es una fantasía, no es una fábula, no es un cuento como los de las hadas, es una realidad. El mundo espiritual es real. Y como decíamos, es el que domina el área natural. Vivimos en una dimensión diferente que Dios no ha permitido que nosotros podamos ver la otra. En nuestro lado está el área humana, y sin embargo, todo lo que se mueve a nuestro alrededor e influencia positiva o negativamente, no es precisamente en esta área humana el lugar en que vives, sino en el área espiritual. El conocer al enemigo no es suficiente. Tenemos que entender varias cosas sobre el área espiritual y el área humana. Tenemos que entender que lo primero que sucedió fue una guerra en el cielo. El campo de batalla fue precisamente en el mismo trono de Dios. La rebeldía no comenzó con una sedición en el pueblo por escaseces, ni mucho menos porque no lo había. La primera guerra espiritual comenzó en el cielo, en el trono de Dios, en el líder de la alabanza celestial. Un querubín, o sea, un ángel alado con características únicas. La primera guerra espiritual no sucedió inmediatamente entre ángeles. La primera guerra espiritual sucedió en el corazón de Luzbel. Ezequiel capítulo 28 es precisamente el profeta Ezequiel es el más usado para hablar sobre este personaje y lo que es la primera gran guerra espiritual. Capítulo 28, versículos 2 en adelante dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, hablando de Satanás, de Luzbel, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra
a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Si se da cuenta, se describen las cualidades de aquel ser creado por Dios para dirigir todo lo que concernía al trono de Dios. Gobernaba en todo lo creado por Dios. Y de donde fluía precisamente el amor. Dice que aquel ser fue creado por Dios y era el sello de la perfección. Escuche, no estamos hablando a alguien que le hablaron de Dios, no, a alguien que vivía con Dios. Si nosotros analizamos un poco, nos damos cuenta de que si Él le pasó eso, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Por qué prepararnos para una guerra espiritual? Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Era el más grande de todos los querubines. Entre sus cargos y privilegios dice que era protector. O sea, protector. Era un ministro. Pero un ministro con cualidades tremendas que nadie las tenía en todo el cielo. Protector. ¿Qué quiere decir protector? Protector quiere decir que protege, claro está. Que cuida de los intereses de una comunidad. Quiere decir que es un defensor. Un bienhechor, o lo que es lo mismo, un bendecidor. O sea, alguien preparado, creado por Dios para bendecir. También quiere decir tutor. La palabra tutor es bien interesante, porque tutor significa persona encargada de la tutela de un menor o de un incapacitado. ¿Y tutela? ¿Qué quiere decir tutela? Bueno, pero a su vez significa autoridad conferida por la ley para cuidar de la fortuna o de los bienes de un menor, protegiéndolo y salvaguardándolo en todo momento. O sea, Dios había depositado la tutela de toda la creación, incluyendo la humana. O sea, Él estaba encargado de salvaguardarlo todo. ¡Qué privilegio! Dios lo creó y lo escogió para cuidar, proteger, salvaguardar y educar. Tutor, o sea, también quiere decir tomar la defensa de uno. O sea, luchar por esa persona. Proteger a los desvalidos, quiere decir también apoyar, ayudar, abrigar, adoptar, defender, inmunizar, precaver, preservar, resguardar y por último, salvar. ¿Se da cuenta? ¿Quién era Luzbel? Luego dice también era perfecto, era en todos sus caminos. O sea, todo lo que hacía no solo lo hacía bien, no lo hacía bien, ni siquiera lo hacía excelente. Todo lo que hacía lo hacía perfecto. O sea, era alguien perfecto. Alguien que dice se movía dentro de los carbones, o sea, dentro del altar de incienso de Dios. Él era alabanza para Dios. Todo lo hacía bien. Luzbel, ¿cuál era su nombre? Al ser creado, cumplía de forma perfecta todo para lo cual fue creado.
No, no era una computadora, claro está, o un robot, como decía la película. Era un ser creado por Dios con dones, con talentos y con unción. ¿Usted está escuchando? No estamos hablando de como a veces queremos hablar de guerra espiritual o liberación. Solamente que las personas que tienen vicios son las que no conocen al Señor. Que nunca una persona que ha tenido una experiencia con Dios y tiene la unción de Dios va a caer en un pecado. Es mentira. Si no, pregúntele a Satanás. Si no, pregúntele a él. Repito, tenía talento, tenía unción. Y con su propia personalidad, con su propio carácter y particular forma de ser. O sea, Dios le dio todo eso, pero él era un ser único, como lo es usted. Usted no se parece en mí a nada, ni yo a usted. Tal es así que nuestras huellas digitales, siendo miles de millones de personas en todo el mundo, nunca encontrarás una igual a la mía, ni a la tuya. Aunque tú nazcas de la misma madre y nazcas en el mismo embrión y se llamen twin o gemelos, siempre habrá algo personal que difiere el uno del otro. Y si no es solamente humano, corporal o físico, lo encontrarás las grandes diferencias en la forma de ser. Así mismo fue Satanás. Fue creado por Dios con libertad inherente. ¿Qué quiere decir eso? Con libertad propia. No la libertad que a veces se tiene porque cumplimos algo y nos dan libertad para hacer otras cosas. No es así. Luzbel tenía libertad inherente. Él podía hacer lo que le venía en gana sin problema ninguno delante de Dios. Tenía su propio carácter, su propia forma de ser, con autoridad para analizar, comparar y tomar decisiones personales respecto a cualquier cosa. Dios lo creó con libre albedrío, o sea, con libertad de escogencia sobre todas las áreas de su vida. El versículo 15 da testimonio de que él tenía libertad absoluta para escoger. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Cuál es la primera? La primera guerra. La primera guerra. La primera guerra no cuando sacaron las armas los ángeles que lo apoyaron y pelearon contra los otros, o cuando él se rebeló delante de Jesús en el trono. No, la primera guerra sucedió dentro de él mismo. La guerra más terrible que existe para una persona es la guerra de su interior. Es la guerra contra lo que yo soy, lo que quiero ser y lo que Dios quiere que yo sea. La primera guerra de Satanás fue dentro de él mismo. Miles de trillones de cuatrillones de ángeles no fueron su batalla, fue la de él. Tenía dos opciones: usar su libre albedrío hacia el mal o usarlo correctamente hacia el bien. Decía el de la película algo muy interesante y una gran realidad. Dios lo sabía todo. Dios sabía lo que había en el corazón de Luzbel. ¿Cuántas veces le habrá aconsejado? Estoy seguro que miles de millones de veces. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, que
operaba en la unción que él tenía, no le habrá hablado y le habrá explicado y le habrá contado cuál sería todas las cosas que iban a suceder si él no cambiaba la actitud, pero él escogió. Nuestra guerra espiritual, la guerra tuya, es precisamente igual que la guerra de Luzbel. Encontrarás tu gran lucha entre hacer lo que es correcto y hacer lo que es incorrecto, hacer lo que sé y hacer lo que no estoy seguro si de verdad lo sé. ¿Cuántas veces tomamos decisiones y no tomamos tiempo para medir las consecuencias? O no tomamos tiempo para ver si es en verdad humanamente, si va a ser favorable para mí o no. Y mucho menos, a veces nos atrevemos a esperar en recibir revelación de Dios para asegurarme que lo que hago es lo que Dios quiere que haga. Yo no sé qué tiempo tuvo Luzbel para hacerlo. Luzbel fue creado perfecto, quiere decir que su perfección le impedía la enfermedad, le impedía la muerte súbita o la muerte prehecha, nada de eso. Era una persona que tenía tiempo de sobra para pensar las cosas porque tenía eternidad. Nuestras decisiones muchas veces son producto de nuestra vida finita. Nuestro corto tiempo de vida. Una persona me dijo una vez, quería casarse. Era una persona ya mayor y había tenido una experiencia prematrimonial. Y me dijo, yo no tengo tiempo para estar escogiendo tanto. Yo le dije, no tienes tiempo para estar escogiendo tanto. Ya tendrás tiempo para arrepentirte mucho tiempo. Hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que debemos hacer y hay cosas que nunca debemos hacer. Pero está en ti, está en mí, estuvo en él. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue creado hasta que algo nuevo o destructivo comenzó a fortalecerse en él? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo fue que se formó esa maldad? Y qué horror. La que quizás comenzó como una pequeña maldad, comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y no solo eso, sino también comenzó con su maldad a influenciar a otros. De forma tan terrible que dice Apocalipsis 12:4 que logró influenciar la tercera parte de los miles o cuatrillones de millones de ángeles y lograr que le apoyaran en la primera guerra espiritual en el cielo, cuyo objetivo era él gobernar y ser semejante a Dios, gobernar toda la creación, totalmente, absolutamente. En el versículo 15 dice que fue hallado en él maldad. Y esa maldad produjo iniquidad. Y la iniquidad, por último, le hizo pecar. Y al pecar, Dios lo tuvo que expulsar del cielo. Fíjense cuántas oportunidades. Número uno, Dios le dejó pensar. Dios le dejó analizar. Después Dios sabía que había maldad en él y aún todavía Dios no lo botó del cielo. Es más, que la maldad que había en él comenzó a producir iniquidad. O sea, la iniquidad era la satisfacción hacia lo malo. Dejar de hacer lo bueno. Gozarse en lo malo que hacía. Eso es iniquidad. Una persona inicua es la persona que disfruta lo malo. Por eso hay personas, usted lo ve ahora como asesinan a las personas, disfrutan el crimen.
otros disfrutan el adulterio, otros disfrutan las drogas, los vicios, otras disfrutan la inmoralidad. Hace unos días usted pudo ver en el televisor cuando dejaron de que se casaran las personas del mismo sexo, y ahí miró usted cómo disfrutan dos hombres dándose besos delante de todo el mundo, dos mujeres besándose delante de todo el mundo. Eso es iniquidad. Disfrutan lo malo y luego lo consuman cuando ya hacen el hecho, y eso es pecado. O sea, Dios le dio oportunidades a Satanás cuando pensaba lo malo. Yo quiero saber, ¿algunos de ustedes en alguna ocasión han pensado algo malo? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿O han hecho algo malo? ¿Sabe? Pero todavía Dios le da oportunidad. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Y aunque Luzbel hacía lo malo, Dios todavía le estaba dando oportunidad. La guerra espiritual, la guerra comenzó en Satanás cuando se dio al pensamiento de lo malo. Cuando comenzó a transitar o a fluir en maldad, ahí comenzó su guerra. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema y hemos querido actuar contra la persona que ha causado el problema? Conocí a una persona que tuvo un problema. Fue a parquear en un lugar y otra persona entró y se parqueó. Comenzó a discutir con la persona, la otra persona discutió también. Uno tomó un arma, el otro tomó otra y terminó con quitarle la vida al otro por un parqueo. ¿Sabe usted? Me dice, pastor, eso fue un momento nada. Ya había en ese corazón maldad. Ya había en ese corazón algo predispuesto a quizás en alguna ocasión actuar de forma incorrecta. Satanás tenía todo tipo de ayuda. Luzbel no fue echado del cielo porque perdió la guerra contra Dios, el Todopoderoso, no. Luzbel fue echado del cielo porque perdió la guerra espiritual dentro de él. Perdió la guerra contra la vanidad, contra la egolatría. La vanidad crea los complejos de superioridad, y exalta el autoamor, el egoísmo, el perfeccionismo carnal. Luzbel perdió su primera batalla contra las tentaciones que lo hacían ver superior a otros, a los demás. Y que al final de todo, en su interior, él sabía que todo era una gran mentira. Nadie podía engañar, ni él mismo se podía engañar, porque él era perfecto en sabiduría. Dios le había dotado de perfecta sabiduría celestial. O sea que él sabía el resultado, lo que le iba a pasar. Pero el ego, como dice la palabra de Dios, entenebreza la mente y el entendimiento. Y llegó el momento que quizás él tuvo tiempos de lucha, pero llegó el momento que no luchó más. No luchó contra la ambición, y la ambición lo venció. Perdió el privilegio de bendecir, de proteger, de enseñar, de guiar, de defender, de servir, de apoyar al desvalido, de salvar al caído. Perdió el privilegio por alcanzar algo que no servía para nada, y al final lo destruiría a él y todo lo que él habría de influenciar.
para que le siguieran. Luzbel perdió la batalla espiritual en su interior y terminó siendo, en lugar de una creación de bendición, terminó siendo un engendro de maldición. De querubín protector y salvador se convirtió en el ángel caído. De lucero, de hijo de la mañana, como dice Isaías 14:12, al perder su guerra interior terminó siendo el símbolo de la oscuridad. El padre de las mentiras, el engañador, el destructor, el ladrón, el asesino, el corruptor, el acusador, el que divide, el que enferma, el que trae pobreza, el padre de toda inmoralidad, el rey del odio, del rencor, de la venganza, de la envidia, de los celos. ¿Luzbel se descuidó o simplemente no luchó? O tal vez escogió mal, escogió hacer el mal. No sé. Lo único que sé es que Luzbel terminó siendo el diablo, Hasatán, el adversario de toda cosa buena. Dejó de luchar. Y tú también puedes dejar de luchar. Tú también puedes luchar, si tú quieres. Dios nos ayudará. No vas a estar solo. Él está de nuestra parte. Y si Él nos ayuda, vamos a vencer. Luzbel no quiso luchar y lo perdió todo. Pero tú y yo podemos vencer. Jesucristo estará con nosotros. Hoy Luzbel, Satanás, el tentador, tratará de que tú te pierdas como él está perdido. En Santiago capítulo 4, versículo 7, Dios inspira por el Espíritu Santo a Santiago que escriba esto. Un consejo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. En esta serie vamos a aprender. Vamos a desenmascarar lo que hay detrás. El lunes yo estaba trabajando y orando allá en mi casa. Nos pusimos mi esposa y yo a hacer los quehaceres que hacía mucho tiempo no hacíamos en la casa. Teníamos tanto trabajo que todavía todas las cosas de Navidad estaban puestas, arbolitos, adornos, todas las cosas que pusimos para que las nietas y nietos pudieran tener con nosotros, ahí estaban y empezamos a trabajar. Pero escuchábamos la música, la alabanza y de momento empezaron a sonar ruidos. Cosas que se caían y se rompían, buscábamos qué se había caído, nada se había caído. Gavetas que se cerraban, ¡prácata! Y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía ella. ¿Tú cerraste? No. Ruidos de golpe en las paredes. Llegó un momento que sentí un frío y algo como un terror que nunca había experimentado por años, lo sentí. Llamé a Miriam y le dije, ya sé, ya sé qué está pasando. Comenzamos guerra espiritual y comenzamos a enseñarle guerra espiritual a la congregación.
Vamos, el diablo y sus demonios están bravos porque hoy comenzarán ustedes a luchar y a sacar de sus casas, de su familia, de sus trabajos, de sus finanzas, de sus hijos, de sus esposos, de todo lo que tiene. Comenzarán a sacar al diablo y comenzarán a luchar. Y le dije a Miriam, no me va a meter miedo, ya yo lo conozco. Sí, Señor, aleluya. Y yo hace muchos años que fui lavado por la sangre del Cristo de la gloria. Aleluya. Póngase en pie. Prepárese para la semana que viene. Le voy a poner una tarea. Yo quisiera que usted en esta semana tome un papel y empiece a poner las cosas que usted está luchando. Las cosas que usted no ha podido vencer. Las cosas que todavía le están dando temor. Las cosas que le prohíben que pueda usted operar en fe. Las cosas que no le dejan ser feliz. Aleluya, yo siento el poder de Dios. Escríbalo y tráigalo para acá, porque aquí vamos juntos a hacer guerra espiritual. Vamos a hacer guerra en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuéntele a otro, cuéntele a otro. Dígale que Cristo vive, está en estado de alerta. Alerta roja en el nombre de Cristo.